Los asambleístas Fernando Villavicencio, independiente, y Esteban Torres, del PSC, tuvieron un enfrentamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional, que después derivó a un intercambio de publicaciones en Twitter. Este 4 de mayo era el debate de la Ley de Salud Mental. Sin embargo, el distanciamiento por el juicio político fue lo que se llevó la atención. Villavicencio comparó a Torres con un albañil por pedir el criterio jurídico en el procedimiento del informe que debe emitir la Comisión de Fiscalización que dirige el asambleísta independiente. Karen Noblecilla, la tercera legisladora del Partido Social Cristiano que se separa de esa bancada en los últimos 15 días. El bloque se queda con 13 asambleístas a vísperas del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En el oficio con el que informa a la Asamblea su desvinculación, señala que el bloque del PSC, de manera innecesaria y arbitraria, nos amenaza e impone decisiones. Ante la vulneración de mi derecho, me veo en la penosa decisión de apartarme y separarme de la bancada. Asegura que desde un inicio mostró su desacuerdo con la forma en la que se planteó el juicio político a Lasso. Sin embargo, sus planteamientos, así como los de otros de sus compañeros, no fueron escuchados. El Tribunal Electoral de Pachacuti convoca a nuevas elecciones para la Coordinación Nacional del Movimiento, luego de la impugnación presentada. El pasado 29 de abril de 2023 fue electo Guillermo Churuchumbi en medio de una jornada atropellada. Esos resultados quedan inválidos. En la impugnación se sostiene que el presidente de la CONAIE realizó actos autoritarios en medio de las elecciones e incluso alteró el registro. Con base en las pruebas presentadas, el Tribunal Electoral de la organización política admitió la impugnación de Bognit Paredes, candidata a segunda subcoordinadora por la lista B, liderada por Cecilia Velázquez. 2 personas murieron y otra resultó herida tras un accidente de tránsito esta madrugada en el puente de Guajaló, Bustamante y Maldonado, sur de Quito. Se produjo un choque entre un camión y un tráiler. Personal del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. La cifra de fallecidos por el gran deslizamiento de tierra en Alausí, en Chimborazo, a finales de marzo llegó a 51, según reportó este jueves la Fiscalía General, mientras continúan las labores de rescate para recuperar al resto de víctimas mortales. La última víctima en ser recuperada de la zona afectada por el deslizamiento fue identificada como Giovanni C., lo que hizo que el número de fallecidos de esta tragedia supere ya los 50. Una mujer se encontraba estacionada en su motocicleta en una acera de una avenida de Santo Domingo de los Áchilas cuando fue sorprendida por 2 antisociales que a empujones le obligaron a bajarse del vehículo. Lo que no se esperaron los sujetos es que ella, totalmente indignada, los comenzó a enfrentar. En el video, que no indica la hora ni la fecha en que se dio este suceso de inseguridad, muestra a la mujer estacionada con una mochila de color rosado, cuando de repente 2 hombres con gorras se acercan de manera violenta, a empujones y golpes, la obligan a bajar de su vehículo. 2 presuntos sicarios que se movilizaban en una moto fueron asesinados por el hombre al que iban a matar. Ocurrió en un callejón conocido como Los Cucharas de El Naranjo, en Portoviejo, provincia de Manabí, este jueves. El jefe de la policía de Portoviejo, Wilman Alcedo, lo confirmó e indicó que el blanco a matar fue identificado como Segundo Macías, más conocido como Sapo Relleno. El hombre, al percatarse del ataque, sorprendió a los sicarios sacando un arma, lo que provocó un enfrentamiento y cruce de balas que terminó con la muerte de los presuntos delincuentes. La Fiscalía se encuentra investigando a 2 jueces de la Corte de Justicia de Pichincha por el presunto delito de prevaricato. Esto tras haber anulado el caso de captación de dinero en Quito llamado Fortunario. Durante los allanamientos durante la tarde y noche del miércoles en sus oficinas y casas se encontraron varios indicios. Entre los elementos recopilados, los agentes encontraron $26.400 en efectivo y letras de cambio por montos de hasta $50.000. La Policía Nacional ha informado que en las últimas 48 horas han dado de baja a varios delincuentes porque han hecho uso progresivo de la fuerza para defenderse o para proteger a las víctimas. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que es hora de que, ante amenazas letales, existan respuestas letales, después de dar cuenta de que, en menos de 30 horas, 6 presuntos delincuentes han sido abatidos.
2 siniestros de tránsito se registraron la noche del jueves 4 de mayo de 2023 en Quito. El resultado es de 2 personas fallecidas y 2 más heridas. Uno de los percances viales ocurrió en la avenida Panamericana Sur, a la altura del puente de Tambillo. En el lugar murieron 2 ciudadanos que viajaban en una moto. Al sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito, quienes confirmaron el deceso de las 2 personas. También tomaron procedimiento elementos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El Departamento de Justicia logró demostrar ante un jurado de Washington, D.C., que el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, tuvo un papel activo en el operativo de asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Aunque Tarrio no estaba en Washington, D.C. el día del asalto, el jurado determinó que previamente se involucró en la creación de una estructura de comando y ayudó a dirigir el ataque desde la ciudad de Baltimore, ubicada a las afueras de Washington. La razón es que días antes del ataque, un juez le había ordenado mantenerse alejado de la capital estadounidense por haber quemado una bandera de Black Lives Matter en una iglesia. Tarrio intercambió mensajes de texto mencionando una revolución y la revisión de documentos planeando ocupar algunos edificios gubernamentales fueron parte de las evidencias analizadas. Además de Tarrio, la condena por conspiración sediciosa también cobija a Ethan Norden, Joseph Biggs y Zachary Relf por participar en el alzamiento armado, violento y colectivo para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La condena podría ser hasta de 20 años de cárcel. A los sentenciados también se les encontró responsables de asaltar a la policía y dañar propiedad federal. Este es el tercer veredicto en el que los fiscales del Departamento de Justicia han logrado condenar por conspiración sediciosa a los atacantes del 6 de enero. La Fiscalía ha levantado cargos criminales al menos contra 1,000 personas involucradas en el intento por impedir una transición de poder de Donald Trump a Joe Biden. Según los argumentos de la Fiscalía, los recién condenados Tarrio y sus compañeros se autodenominaban el ejército de Donald Trump. Yasmín, durante esta jornada pudimos conversar con funcionarios de alto nivel de esta zona fronteriza y nos decían que es este sector, el Valle del Río Grande, como lo mencionabas, el que ha tenido mayor detención de migrantes en las últimas 2 semanas. Cabe destacar, los ciudadanos de Venezuela lideran el número de detenciones, según dijo este funcionario. También, y voy a citar parte de sus declaraciones, tenemos más de 6,000 migrantes en nuestras instalaciones en total, de las cuales durante la mañana de este jueves 4,000 eran venezolanos. Al preguntarle cómo se preparan y qué podría cambiar a partir del 11 de mayo, cuando se levanta el título 42 y entra en vigencia el título 8, dijo que en este momento están experimentando un momento crítico y que están basándose en el día a día sin pensar en lo que podría ocurrir en los próximos días. Eso también advirtiendo que podría haber un mayor flujo de migrantes en la frontera. Aquí también pudimos estar hoy en la frontera y ver cómo fueron detenidos un grupo de migrantes, entre ellos un colombiano, un grupo al menos de 6 colombianos. Uno de ellos, pues le preguntamos si conocía cuáles son las nuevas reglas que entrarán en vigor en Estados Unidos y si sabía que en su país se abrirá un centro de procesamiento, según lo anunció el gobierno estadounidense. Escuchemos la respuesta de este migrante. Bueno, a lo de Dios. A de Dios, sí. ¿Hay qué oportunidad no dan acá? ¿Sabe cuál es el proceso acá en Estados Unidos? Más o menos tengo idea de los permisos, los papeles. No hay que trabajar, ¿cómo se llama? Para buscar trabajo hay que tener su documento. La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó la entrega de 226 migrantes esta semana. La anterior se entregaron casi 400 migrantes en la misma área. Las autoridades migratorias afirman que estas personas están arriesgando su vida con las altas temperaturas y los peligros del desierto. Los migrantes que corren el riesgo de atravesar el desierto se enfrentan a un peligro diferente. El terreno es hostil, con temperaturas que pueden superar los 100 grados durante el día y bajar
extremadamente durante la noche. Cifras de CBP señalan que por Arizona han cruzado 260.976 migrantes en el año fiscal 2023, del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. La mayoría de los migrantes llegan de México, Cuba, Perú, Guatemala, Colombia, India, Ecuador y Nicaragua. La activista Juanita Molina asegura que en el lado mexicano de la frontera reina la desinformación y los migrantes cruzan engañados por los traficantes. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes no saben lo que es el título 42 ni tampoco saben mucho sobre las leyes aquí en Estados Unidos. Esa desinformación la utilizan los traficantes para venderles un viaje muy diferente, como lo cuentan los cubanos María Pérez y su esposo Adonis. Ellos cruzaron por Sonoita y fueron deportados por el título 42. Dijeron que fueron engañados y amenazados por los coyotes. A la vez de cruzar a México ya nos pedían más dinero. Nos pedían dinero por el niño, que ya no era lo que ellos nos decían. Desde el anuncio del plan migratorio que será implementado el 12 de mayo, cuando termine el título 42, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 10.000 migrantes. Hasta que Biden asegure la frontera para detener el flujo de migración masiva, Texas continuará con este programa necesario, señaló el gobernador del estado de la Estrella Solitaria, refiriéndose al envío de miles de migrantes indocumentados a otros estados. Abbott aseguró que pequeñas ciudades no dan abasto y destacó la posible llegada de 13,000 personas diarias tras la derogatoria del título 42. Es irónico escuchar a Chicago quejarse por lidiar con unos pocos miles de inmigrantes ilegales, que es una fracción de los números récord que manejamos en Texas de manera habitual. Fue la respuesta de Abbott a una solicitud de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, para detener el envío de migrantes a bordo de autobuses. La práctica lleva meses y ha generado pronunciamientos de Human Rights Watch. Eso es muy común. Lo que no es común es que un gobernador de un estado fronterizo quiera hacer este acto de teatro político solamente para ahorrarse un poco de votos de las personas más xenofóbicas. Se quedan en Texas. Es muy diferente darle servicio a los inmigrantes entrando, que no se quedan en tu ciudad o tu estado, a el lugar de recepción donde ellos quieren ya establecerse. El Center for Immigration Studies destaca que el 63% de todos los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera suroeste lo hacen en Texas y pone en duda que exista un mejor método. Simplemente no puedo imaginar una manera en que Texas pueda manejar a tanta gente sin expulsarla del estado. Emplear a 305 menores de edad a altas horas de la noche en una cocina y más de lo que permite la ley en el área de Louisville, Kentucky, la División de Horas y Salarios del Departamento Federal de Trabajo multó a Bauer Food, Ashway Ridgewood y Bell Restaurant Group, franquicias de la cadena de restaurantes McDonald's. Por debajo de la edad mínima para trabajar, preparaban y distribuían pedidos de comida, limpiaban la tienda, trabajaban en la ventanilla de autoservicio y manejaban una caja registradora. Las franquicias fueron multadas por un total de $212,000. De acuerdo con la investigación, los pequeños, que incluían a 2 menores de 10 años, cobraban muy poco o nada. Por su parte, el propietario de la franquicia, Sam Bauer, dijo que los 2 niños de 10 años estaban visitando a su padre, un gerente nocturno, y no eran empleados. Para organizaciones como la Liga Nacional de Consumidores, la situación de la explotación infantil en niños latinos migrantes en Estados Unidos es más compleja debido al aumento de menores no acompañados y a su necesidad de dinero. Tienen familia en Centroamérica o México que están dependiendo de sus ingresos, por lo que esos niños están tomando muchos trabajos que probablemente no deberían estar tomando, y muchos de ellos también están tratando de ir a la escuela. Esta es una combinación difícil. Las franquicias multadas operan un total de 62 locales de McDonald's en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio. Y de acuerdo con el Departamento de Trabajo, 688 menores fueron empleados ilegalmente en el 2022 a lo largo del país en ocupaciones peligrosas, incluyendo un niño de 15 años que resultó herido usando una freidora en un McDonald's en Morristown, Tennessee. Rusia acusó a Washington de estar detrás de lo que dice fue un ataque con drones contra el Kremlin en Moscú y un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin. La Casa Blanca el jueves definió las acusaciones como absurdas, porque Estados Unidos nunca ha alentado ni permitido que Ucrania ataque fuera de su territorio. Una cosa que puedo decirles con certeza es que Estados Unidos no estuvo involucrado en este incidente de ninguna manera, contrario a las mentiras del señor Peskov.
Eso es lo que son, solo mentiras. Rusia sigue librando una guerra brutal contra el pueblo ucraniano y estamos comprometidos a continuar apoyando a Ucrania mientras defiendan a su país de esa agresión. La acusación fue hecha por Dmitry Peskov, el vocero de Putin, diciendo que Ucrania hace lo que Washington le dice. Tales intentos de distanciarse en Kiev y en Washington son absolutamente risibles. Ucrania ha negado con vehemencia su responsabilidad, mientras la cúpula de la inteligencia estadounidense dijo ante el Congreso que Estados Unidos todavía no tiene la información necesaria para proporcionar una evaluación sobre este ataque. Putin no busca una rampa de salida y Moscú ha afirmado públicamente que sigue comprometido a lograr sus objetivos en Ucrania a través de la fuerza militar. La Unión Europea pidió a Rusia que no intensifique las ofensivas contra Ucrania, utilizando este ataque con drones como excusa para continuar con la escalada de la guerra. Y en más noticias, el vicefiscal del distrito del condado de San Jacinto de Texas dijo a medios de comunicación que su oficina evalúa si es procedente imputar de asesinato capital al sospechoso de la masacre que dejó 5 hondureños muertos. Este cargo es un delito que conlleva la pena de muerte en Texas. Francisco Oropesa, de 38 años, se encuentra detenido y fue acusado de 5 cargos de homicidio premeditado. La policía arrestó a 2 personas más, entre ellas su compañera sentimental. La cuestionada ley que otorga a los padres opinar sobre la educación, conocida como No Digas Gay, establecida en Florida para no permitir contenidos de orientación sexual y de identidad de género en las escuelas, ha sido reforzada con la prohibición del uso de pronombres que clasifican a los integrantes de la comunidad LGTBQ. Imagínate el que no puedan decirte tu pronombre, o el que no puedan decirte, o el que no puedas expresarte que eres una persona gay en la escuela. O sea, ¿dónde te vas a expresar? Si tu familia no te acepta, si tu familia no, el único refugio que tienes es la escuela, y en la escuela tampoco te están dando esa aceptación, ¿qué vamos a hacer? Los estudiantes nos estamos siguiendo a lo único que nos vamos es a las drogas, a las adicciones, al alcohol y al suicidio. Estas normas contemplan que los docentes que infrinjan las restricciones puedan ser objeto de suspensión temporal o definitiva. Octavio Del Amo, educador y propietario de escuelas en el sur del estado, afirma que dentro de las aulas debe privar la tolerancia y el respeto sin imposición ideológica. Creo que la sociedad tiene que respetar, por supuesto, cualquier, posición frente a la sexualidad de las personas, y eso es el respeto a las minorías. Pero por otra parte también tenemos que entender que no podemos permitir que por razones públicas algunas minorías traten de acorralar a una mayoría. Citando el alto costo de vida y la inflación, caseros en Nueva York lograron que la Junta de Rentas de la ciudad incremente las rentas estabilizadas a cerca de 1 millón de viviendas que irán del 2 al 5% por contratos de 1 año y del 4 al 7% para aquellos de 2 años. El problema es que uno trabaja y el dinero que uno gana, todo el dinero va a la renta, y ahora van a subir más y no suben el pago. Parece que en la ciudad, en Manhattan, está yendo para la gente rica y no más para la gente de media. Y ese es un problema bien grave, porque nos quiere tirar ya afuera de la ciudad de Manhattan. Un proyecto de ley estancado en la legislatura estatal podría ser el salvavidas de muchos inquilinos. Lo que realmente necesitamos para los inquilinos es una buena causa de desalojo que limitará el nivel de aumento del alquiler y protegerá a las personas de desalojos injustos. Pero la gobernadora Kathy Hochul ha dicho que se enfocará en otro plan para generar 800,000 nuevas viviendas. Una decisión más detallada sobre cómo se implementarán los nuevos aumentos se conocerá en el mes de junio. Entre tanto, muchos como Pedro no se dan abasto para pagar el alquiler. Se necesita tener 2 trabajos. Sí, porque por un trabajo no te alcanza para más. La renta cuesta un poco más cara. A partir del próximo 19 de mayo, Estados Unidos dejará de tener embajador en Nicaragua, ya que el titular actual, Kevin Sullivan, regresará a su país tras concluir su misión por más de 4 años. En su cuenta de Twitter, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, informó que la única representación que tendrán es un encargado de negocios.
Gracias, embajador Sullivan, por su liderazgo inquebrantable en Nicaragua y bienvenido a Kevin O'Reilly, quien se desempeñará como encargado de negocios a partir de junio. Estados Unidos había nombrado a Hugo Rodríguez como embajador en Managua, pero el gobierno de Daniel Ortega retiró el beneplácito. Lo que implica es que queda mucho más aislado diplomáticamente, porque no es lo mismo tener un embajadora por el nivel de toma de decisiones y todo lo que implica, a tener encargados de negocios. Sin embargo, opositores consideran que Estados Unidos podría estar trabajando en una nueva estrategia junto a la Unión Europea, a cuyo embajador también se le retiró el beneplácito. Vamos a ver cuál es la estrategia que tiene Estados Unidos y la comunidad internacional, porque sí están actuando en conjunto. Las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos han estado marcadas en los últimos 5 años por las sanciones a funcionarios nicaragüenses, acusados de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Una gran bienvenida le dio el Ejército de México a un nuevo miembro. Se trata de este pastor alemán de 3 meses, obsequiado por Turquía tras la muerte de Proteo, un perro de rescate mexicano que ayudó a encontrar a unos 29 sobrevivientes del terremoto masivo ocurrido en febrero cerca de la frontera con Siria. El cachorro se llamará Arcadas, que significa amigo en turco, y será entrenado por el mismo cabo Juan Carlos Villeda, quien cuidó a Proteo, uno de los mejores rescatistas de la famosa unidad canina de México. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana en otra emisión del Mundo del Día.